En este video comenzaremos por definir ángulo entre vectores y cómo ubicamos dicho ángulo en el plano y en el espacio tridimensional. Luego definiremos producto escalar, estudiaremos sus propiedades, veremos una sencilla aplicación a la física y por último realizaremos el cálculo analítico del ángulo entre vectores. Los vectores u y v que vemos en pantalla tienen en ambos casos un origen común, lo cual determina dos ángulos, φ y θ. Usaremos φ por ser el de menor medida, la cual siempre estará comprendida entre 0 y pi radianes, o bien entre 0 y 180 grados. En este GeoGebra tridimensional observamos que señalando el ángulo entre U y B, observamos esta medida, 132 grados aproximadamente. Luego, si señalamos de B hacia U, obtenemos también aproximadamente 132 grados. Esta definición indica que si U y B son dos vectores de Rn y φ es el menor ángulo que ambos vectores forman, el producto escalar se define como producto entre las normas de ambos vectores por el coseno del ángulo que forman si ambos U y B son distintos del vector nulo. Y dicho producto es igual a 0 si el vector U es el nulo o lo es el vector B. Este producto es una magnitud escalar, es decir, el producto escalar entre U y B es un número real. En el siguiente ejemplo vamos a calcular el producto escalar entre los vectores U y B, conociendo la norma de U, que vale 6, la de B, que vale raíz de 3, y el ángulo que ambos vectores forman entre sí, pi sobre 6 radianes o 30 grados. Comenzamos planteando la definición geométrica del producto escalar y a continuación reemplazamos por los datos. 6 por raíz de 3 por coseno de pi sobre 6. Y lo único que hacemos aquí es ver que el coseno de pi sobre 6 vale raíz de 3 sobre 2. 6 dividido 2 da 3. Raíz de 3 por raíz de 3 da raíz de 3 al cuadrado, que es 3. 3 por 3, 9. Confirmamos así que efectivamente el producto escalar entre dos vectores es un número real. Ahora, en este ejemplo, tenemos dos vectores de R3, U y B. El dato adicional es que son perpendiculares entre sí. Comenzamos calculando las normas de ambos vectores. La de U es 3 al cuadrado más 3 al cuadrado más 0 al cuadrado. 9 más 9, 18 más 0, 18. La raíz cuadrada de 18 es igual a la raíz cuadrada de 9 por 2. La raíz cuadrada de 9 se extrae fuera de la raíz y obtenemos 3 raíz de 2. Para la norma de B, 0 más 0 más 16, raíz cuadrada de 16 vale 4. La condición de perpendicularidad de ambos vectores nos indica que el ángulo que forman es pi sobre 2. Planteamos la expresión geométrica del producto escalar, norma de U por norma de B por coseno del ángulo, y obtenemos 3 por raíz de 2 por 4 por coseno de pi sobre 2, y como coseno de pi sobre 2 o coseno de 90 grados vale 0, todo este producto efectivamente da 0.
La primera propiedad es la condición de ortogonalidad. Si U es ortogonal con B, entonces el producto escalar vale 0. Ortogonal es un adjetivo equivalente a perpendicular. Vamos con la justificación. Si U es perpendicular a B, o bien si U es ortogonal a B, entonces el ángulo que forman ambos vectores es pi sobre 2 radianes, es decir, 90 grados. Entonces, por la definición geométrica, U por B nos queda norma de U por norma de B por coseno de pi sobre 2, que sabemos vale 0, entonces el producto escalar entre dos vectores ortogonales vale 0. El recíproco es falso, porque si U por B es igual a 0, escalarmente hablando, entonces ambos vectores pueden ser ortogonales entre sí, o bien el vector U ser el vector nulo, o bien serlo el vector B. Esta tercera propiedad indica que el producto escalar entre un vector y sí mismo es igual a la norma de dicho vector elevada al cuadrado. Todo vector forma con sí mismo un ángulo de 0 grado. Por tanto, producto escalar entre el vector U y el mismo es igual, de acuerdo a la definición geométrica, norma de U por norma de U por coseno de 0 grado o 0 radianes. El coseno de 0 vale 1. Por tanto, el resultado es norma de U por norma de U por 1 igual norma de U elevada al cuadrado. Por ejemplo, si el producto escalar entre el vector U y sí mismo da 25, esto significa que la norma de U al cuadrado es igual a 25. Por lo tanto, la norma de U es igual a la raíz de 25, es decir, vale 5. De aquí deducimos entonces otra forma de calcular la norma de un vector como la raíz cuadrada del producto escalar de un vector por sí mismo. El producto escalar es conmutativo. Comenzamos planteando la definición geométrica. Producto escalar entre los vectores U por B es igual a la norma de U por la norma de B por el coseno del ángulo que forman. Esta expresión a su vez es igual a esta, puesto que aquí lo que estamos presentando es la propiedad conmutativa aplicada al producto de los números reales. El número real o escalar U por el escalar B es igual al escalar B por el escalar U. De esa forma, el producto escalar U por B es igual al producto escalar B por U. La quinta propiedad expresa que el producto escalar es distributivo respecto de la suma de vectores. Es decir, que este producto escalar es igual a vector U escalar vector B más vector U escalar vector W. En el siguiente ejemplo vamos a reducir la expresión que se ve en pantalla. Expresamos entonces que dicha diferencia es igual. Comenzamos haciendo aquí distributiva. U escalar U más U escalar B menos U escalar U menos por menos más U escalar B. Aquí observamos que se pueden cancelar estos dos términos, puesto que se trata de números reales opuestos. Y obtenemos entonces
el producto escalar u por b sumado a sí mismo, es decir, 2 por u escalar b. La igualdad aquí expresada indica que leída de izquierda a derecha detalla cómo se realiza el producto escalar aplicado a la suma de vectores. Mientras que leída de derecha a izquierda indica cómo sacar de factor común en esta suma el vector u. Esta propiedad nos muestra cómo extraer o introducir factores escalares en un producto escalar. Observemos el siguiente ejemplo. Tenemos como dato el producto escalar entre u y b que vale 2. Y nos piden calcular esta suma en la cual podemos observar que el primer término responde a esta expresión, mientras que el segundo término de la suma responde a esta. Entonces, lo que nosotros hacemos es, en este primer paso, vamos a tomar 3 por el vector u escalar b, que es esta expresión, y la convertimos en esta. Es decir, el escalar 3 por paréntesis, producto escalar entre los vectores u y b. Y este segundo término, que sería esta expresión, se convierte en esta. Es decir, que u escalar, el vector 4 por b, lo convertimos en 4 por el producto escalar entre u y b. Y ahora tenemos claramente dos términos semejantes en los cuales solo resta sumar sus coeficientes, obteniendo así 7 veces el producto escalar u por b, el cual sabemos vale 2. Por lo tanto, obtenemos 7 por 2 igual 14. La definición geométrica de producto escalar requiere conocer el ángulo que forman los vectores. Sin conocer dicho ángulo, el producto escalar puede calcularse conociendo las coordenadas de ambos vectores, porque este producto es igual a la suma de los productos entre sus coordenadas homólogas. U sub 1 por B sub 1, U sub 2 por B sub 2, U sub n por B sub n. Comenzamos con este ejemplo en R2. Producto escalar entre U y B, 3, punto y coma 2, producto escalar menos 1, punto y coma 4. Multiplicamos primera componente con primera más segunda componente con segunda. Menos 3 más 8 da 5. Ahora en R3, producto escalar entre los vectores de coordenadas 3, 7, 0 y 0, 0, 4. Primera componente por primera componente más segunda por segunda más tercera por tercera. 0 más 0 más 0, esto da 0. Como ninguno de estos dos vectores son el vector nulo, el resultado 0 indica que estos dos vectores en R3 son ortogonales. Por último, en R4, U por B, 9, 1, 0, menos 5, producto escalar 0, 2, 8, 3. Primera componente por primera, 9 por 0. Segunda componente por segunda, 1 por 2. Tercera componente por tercera, 0 por 8. Cuarta con cuarta, menos 5 por 3. 0 más 2 más 0, menos 15 igual menos 13. Estos ejemplos muestran que el producto escalar
puede dar como resultado un número real positivo, el 0 o un número real negativo. Demostraremos en particular la fórmula de cálculo del producto escalar en función de las coordenadas de dos vectores u y b en R3. Al plantear este producto escalar, podemos pensar al vector b como suma de tres vectores y aplicar la propiedad distributiva de este producto respecto de la suma, obteniendo los siguientes tres términos que vemos aquí abajo. Luego, en cada uno de estos términos, volvemos a aplicar la propiedad distributiva, puesto que, por ejemplo, en este término nos queda el producto escalar entre U sub 1 y versor y B sub 3 K versor, el cual se resuelve multiplicando entre sí los escalares U sub 1 por B sub 3, lo cual da por resultado otro escalar que multiplica al producto escalar entre el versor I y el versor K. Y así con todos los demás términos. De acuerdo a la expresión que vimos anteriormente del producto escalar de dos vectores en R3, obtenemos 9 términos, de los cuales hay 3 que representan el producto escalar de un versor por sí mismo, lo cual da la norma del versor al cuadrado. 1 al cuadrado da 1. Esto vale para I versor I, para J versor J y para K versor K. Los 6 términos restantes representan el producto escalar de dos versores ortogonales. Forman un ángulo de 90 grados. Dicho producto escalar vale 0 para I por J, para I por K, para J por I, para J por K, para K por I y por último para K por J. Obtenemos entonces que el producto escalar de dos vectores en R3 es la suma de los productos de sus componentes homólogas, U sub 1 por B sub 1, más U sub 2 por B sub 2, más U sub 3 por B sub 3. En esta lámina deducimos la norma de un vector en el espacio vectorial Rn, es decir, que tiene n componentes. Comenzamos planteando que el producto escalar de este vector por sí mismo es igual al producto de primera componente por primera componente, U sub 1 por U sub 1, más segunda por segunda, U sub 2 por U sub 2, más, puntos suspensivos, enésima por enésima. Es decir, la suma de las componentes de este vector elevadas al cuadrado. Segundo paso, sabemos que el producto escalar de un vector por sí mismo es igual a la norma de dicho vector elevada al cuadrado. Por lo tanto, la norma del vector elevada al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de las n componentes del vector. Y por lo tanto, la norma del vector es igual a la raíz cuadrada de dicha suma. La definición formal indica que se realiza trabajo sobre un cuerpo, como el bloque de la figura, cuando el punto de aplicación de la fuerza ejercida sobre el cuerpo se mueve a lo largo de un desplazamiento dado. El trabajo es una magnitud física escalar y se obtiene mediante el producto escalar entre dos vectores, el vector fuerza F y el vector desplazamiento delta X. Planteamos entonces que el trabajo es igual al producto escalar entre el vector fuerza
mencionado y el vector desplazamiento, de acuerdo a la definición geométrica, da como resultado norma del vector fuerza por norma del vector desplazamiento por coseno del ángulo que forman. Y por ejemplo, si la fuerza vale 40 newton y el desplazamiento 10 metros, siendo 60 grados el ángulo que forman estos vectores, el trabajo mecánico será igual al producto de 40 newton por 10 metros por coseno de 60 grados. 40 newton por 10 metros da 400 joules, coseno de 60 vale 0,5. El resultado indica que aquí el trabajo es una magnitud escalar, efectivamente, cuyo valor son 200 joules. Hemos extraído estos conceptos del libro Física para la Ciencia y la Tecnología, volumen 1A, Mecánica, sexta edición, de los autores Tipler-Mosca, que se encuentra a disposición de nuestras alumnas y alumnos en el laboratorio de física. Ahora vamos a deducir cómo se calcula el ángulo φ que forman entre sí los dos vectores dados. Primero planteamos la definición geométrica. Producto escalar entre los vectores u y b igual producto de las normas por coseno del ángulo. A continuación, la expresión recientemente deducida. Producto escalar entre dos vectores igual suma de productos entre componentes homólogas. ¿Qué hacemos a continuación? Recordamos por propiedad transitiva que dos expresiones iguales a una tercera son iguales entre sí. Entonces obtenemos que norma de u por norma de b por coseno del ángulo φ es igual a la suma de los productos de las componentes homólogas. Y de aquí solo resta despejar coseno de φ, para lo cual las dos normas que están multiplicándolo pasan dividiendo al segundo miembro de la igualdad. Y por último, recordamos que el ángulo φ es el arco cuyo coseno vale el producto escalar, u por b, dividido el producto entre las normas. Aclaramos que esto es válido en Rn, aunque aquí lo hayamos desarrollado exclusivamente para R3. En el siguiente ejemplo tenemos dos vectores, u y b, en R2, uno de los cuales tiene una coordenada paramétrica, k es un número real que debemos hallar, sabiendo que el ángulo entre dichos vectores es 45 grados. Planteamos la expresión deducida del coseno del ángulo, producto escalar entre los vectores dividido producto de las normas, y planteamos que siendo el coseno de 45 grados igual a raíz de 2 sobre 2, es igual al producto escalar entre los vectores u y b dividido el producto de las normas de los mismos. El primer miembro de la igualdad queda igual, raíz de 2 sobre 2. Aquí realizamos el producto escalar, 3 por 2, 6, más k por menos 1, menos k. Abajo lo único que hacemos es 3 al cuadrado vale 9, y aquí 2 al cuadrado es 4, menos 1 al cuadrado es 1, 4 más 1, 5. A continuación cruzamos denominadores. Raíz de 2 queda multiplicado por raíz de 9 más k cuadrado por raíz de 5, en el primer miembro de la igualdad, y el 2 pasa al segundo miembro de la igualdad multiplicando a 6 menos k. Luego elevamos al cuadrado los dos miembros de la igualdad para que desaparezcan todas estas raíces cuadradas, y aquí solamente nos queda 2 al cuadrado igual 4 por 6 menos k al cuadrado. Comenzamos reproduciendo aquí el último paso de la diapositiva anterior. En el primer miembro de la igualdad de esta expresión aplicamos propiedad distributiva de la potencia
respecto del producto, lo que aparece aquí. Mientras que en el segundo miembro de la igualdad, convertimos este cuadrado de binomio 6 menos k elevado al cuadrado en este trinomio cuadrado perfecto, 36 menos 12k más k cuadrado. A continuación, en el primer miembro de la igualdad, aplicamos propiedad cancelativa entre esta raíz cuadrada y esta potencia en las tres expresiones, obteniendo lo que observamos aquí en pantalla. Llegado a este punto, simplificamos este 2 con este 4, obtenemos la expresión que se ve aquí, y a continuación, en los dos miembros de la igualdad, aplicamos propiedad distributiva. El 5 multiplica a 9 más k cuadrado, obtenemos esta expresión. El 2 multiplica al trinomio cuadrado perfecto, obtenemos este. En el siguiente paso, reagrupamos términos en el primer miembro de la igualdad. 2k cuadrado pasa restando a 5k cuadrado, da 3k cuadrado. Menos 24k pasa al primer miembro de la igualdad como más 24k. Y a 45 le restamos 72, lo cual nos da menos 27. Luego multiplicamos los dos miembros de esta igualdad por el inverso multiplicativo de 3, que es 1/3, y obtenemos una expresión más sencilla. Obviamente, calculadoras mediante, aquellas alumnas y alumnos que quieran resolver la ecuación cuadrática en este punto, están perfectamente habilitadas y habilitados para hacerlo. Calculadora mediante, hallamos las raíces, factorizamos esta expresión que se convierte en k más 9 por k menos 1, puesto que el cálculo nos da que las raíces son menos 9 y 1. Esos son los valores de k que estábamos buscando. Por lo tanto, tenemos dos soluciones distintas. El vector u 3 punto y coma k puede ser 3 punto y coma menos 9 o también puede ser 3 punto y coma 1. GeoGebra nos presenta aquí la simulación de nuestro problema. Hallamos dos valores de k, menos 9 y 1. Si k vale menos 9, el vector u es 3 menos 9, el vector b no se modifica, puesto que ya era dato en el enunciado, y observamos que el ángulo de 45 grados, o pi sobre 4, es este ángulo beta que vemos aquí. Si nuestro deslizador se desplaza hacia el otro extremo, k igual 1, ahora el vector u es el 3, 1, y el ángulo de 45 grados es el ángulo alfa. GeoGebra nos presenta los dos ángulos que forman entre sí ambos vectores, y sabemos, de acuerdo a la definición presentada en este video, que nosotros utilizamos el menor ángulo que ambos vectores forman. Es decir, en este caso, siempre vamos a trabajar con 45 grados. En esta presentación comenzamos definiendo el ángulo entre dos vectores y vimos también cómo se calcula el mismo. Definimos geométricamente el producto escalar. Hallamos la fórmula de cálculo de dicho producto conociendo las coordenadas de los vectores involucrados. Analizamos las propiedades del producto escalar. Demostramos la fórmula de la norma de un vector en cualquier espacio Rn y analizamos un ejemplo sencillo de aplicación del producto escalar a la física. En el siguiente video estudiaremos la proyección escalar de un vector sobre otro, el vector proyección y el vector componente ortogonal.